estamos grabando. Bueno, entonces, como les decía, hoy lo que nos aqueja es continuar con lo que nos corresponde hoy, que es la administración participativa. Entonces, vean, este tema, para ya estar concluyendo, la administración participativa es bien importante, ustedes. ¿Por qué? Porque esta la genera específicamente el líder, el que dirige la orquesta en la institución, ¿verdad? Entonces, como su nombre lo indica, ¿verdad? La administración participativa es aquella que el administrador específicamente, o quien toma las decisiones principales, se deja guiar por el consejo o el acompañamiento del resto del equipo de trabajo. Y por eso es que se llama administración participativa. Esta persona incluye al resto del equipo para que hagan el favor de apoyar en el proceso administrativo. Vean, a veces existen unas situaciones en administración que son bien complejas o bien difíciles, ¿verdad? En el sentido de que hay líderes que no les gusta compartir, pues, esa opción de administración, ¿verdad? Y ellos prefieren dirigir ellos solos la orquesta, ¿verdad? Pero no es conveniente, no es conveniente. En cualquiera de las administraciones que se trabajen ya hemos comprobado nosotros que es mucho mejor trabajar con una administración participativa en la que vamos a involucrar a varias personas, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros aspectos es que la toma conjunta de decisiones es conjunta, ¿verdad? O sea, no solo el líder es el que toma la decisión. Ahora, vean, esto sí me gusta a mí aclararlo y tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajemos a nivel educativo. Ustedes pueden tener una administración participativa en la que, por ejemplo, pueden tener a su equipo de trabajo. Vamos a asumir que sea una institución privada. Entonces, en una institución privada es muy difícil que haya un subdirector, pero sí hay coordinadores, ¿verdad? Coordinadores de carrera, hay profesores auxiliares, están las secretarias y orientadoras, por ejemplo, ¿verdad? Y todo su equipo se reúne con dirección y toman decisiones. Ahora, ¿a qué voy aquí con esto? En aclararles para que tengan mucha claridad cuando estemos trabajando en una administración participativa. Ante el Ministerio de Educación, y esto creo que no es la primera vez que se los digo, ya se los he dicho, ante el Ministerio de Educación, ¿quién es la persona responsable o directa? Es la directora o director académico. Quien esté registrado ante el Ministerio de Educación es el responsable. Entonces, cuando yo implemento una administración participativa, tengo que tener mucha claridad en el sentido de que yo voy a ser quien voy a asumir la responsabilidad de las decisiones que se tomen en conjunto. ¿De acuerdo? O sea, no se vale como director que en algún momento, después de una decisión, haya un problema y que yo llegue a la dirección departamental. ¿Va? Ah, es que mire, fíjese que las orientadoras me aconsejaron esto, o fíjese que la coordinadora docente me dijo que teníamos que actuar de esta manera con los docentes, y entonces yo estoy actuando aquí de esta manera. No. En ese sentido sí tenemos que tener claridad, que la administración participativa me va a permitir una toma de decisiones en conjunto, pero la responsabilidad a nivel educativo, administrativo, ante el Ministerio de Educación es del director. Y eso nadie se lo quita. De ahí la importancia de que el director se involucre en todos ustedes. Y por eso yo les he dicho, miren, es muy importante que nosotros como administradores educativos conozcamos de muchas cosas, desde situaciones académicas, situaciones administrativas, procesos contables, eh, procesos de orientación. Y yo les voy a dar un ejemplo por qué. En procesos contables, en algún momento puede llegar la inspección de trabajo. La inspección de trabajo tiene la facultad para llegar a una institución educativa y solicitar ciertas situaciones que debemos de llenar, que son requisitos mínimos de una institución.
Una institución, independientemente sea educativa, sea empresa, sea lo que sea, ¿verdad? Deben de contar como mínimo desde la inspección de trabajo, un contrato de trabajo, el cual puede ser escrito o verbal, pero la mayor importancia es que sea escrito, y es lo que yo les he dicho siempre, ¿verdad? Uno debe de dejar siempre constancia escrita de todo lo que trabaje con su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, lo hablado, pues, si la persona es consciente, puede reconocerles que sí llegaron a ese acuerdo. Pero si la persona quiere dañarlos o afectarlos o no es honesta, a la hora de que hagan un careo, pues la persona se va a cerrar y va a decir, no, a mí nunca me ofrecieron esto, ni me dijeron eso, y es falso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que hay que tener mucho cuidado. Pero sigamos, ¿qué más tendría yo que saber? Bueno, tengo que tener contratos de trabajo elaborados con mi personal, tengo que tener libro de salarios, tengo que tener todo mi proceso contable correcto, tengo que saber que no les puedo pagar menos del salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo ahorita en Guatemala? No sé, o sea, ustedes Tres mil tienen que... setenta y cinco. Excelente, muy bien, gracias compañera. Y eso deberían de responder todos deberían de saber cuánto es el salario mínimo ahorita. Y esos 3.075 incluyen los 250 de bono incentivo. ¿Qué es el bono incentivo? Ustedes que saber, ¿verdad? Hay un salario mínimo que es la base, que es la que nos proyecta, que es el salario específico del empleado. Luego viene un bono incentivo que dice la ley que debe de ganar 250 quetzales mensuales. Esos 250 no se incluyen en otros bonos, como cuando se paga el bono 14 o como cuando se paga el aguinaldo. Esos 250 ya no se incluyen, todo se basa en el sueldo base. ¿Qué otras cosas debería de tener por parte de la Inspección de Trabajo? El Reglamento Interior de Trabajo. Ese es un documento bien complejo, ustedes, es bien grande, pero miren, si en algún momento a ustedes les toca dirigir una institución educativa y en algún momento a ustedes se les brinda la oportunidad de poder desarrollar el Reglamento Interior de Trabajo, es una herramienta bien valiosa a ustedes. Si una institución educativa no tiene reglamento interior de trabajo, la ley que regula todos los procesos es el Código de Trabajo, ¿me entienden? Entonces, el Código de Trabajo es el que regula todo. Ahí dice qué días tengo yo de feriado, qué días derecho a días de descanso, cuánto tengo que pagar, qué fechas puedo descansar y en qué otras fechas no, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, etcétera, etcétera. Pero la ley nos permite crear nuestro propio reglamento interior de trabajo. Claro, esto está fundamentado en el Código de Trabajo e incluso en la página del Ministerio de Trabajo hay un machote de cómo uno puede hacer su reglamento interior de trabajo, adaptándolo a las necesidades de la institución. Y entonces ahí es donde uno necesita implementar ciertas cosas, ¿verdad? Para comenzar, el horario normal de trabajo, a ver, me gustaría preguntar, y aquí nos estamos metiendo en otras cosas, pero todo es interesante ustedes, porque de todo tenemos que saber un poquito en la vida. Según la ley, ¿cuántas son las horas que tenemos que trabajar todos los días? Alguien que me 8 responda. como mínimo a la semana, 44, perdón, 8 al día, 44 a la semana, según el Código de Trabajo y la Constitución. Excelente, muy bien, muchas gracias. 8 horas al día y en total 44 a la 44 a semana. la semana. Le Eso perdone, implica... pero Ajá. solamente quisiera agregar que es conforme a la jornada que nosotros trabajemos, ya que existe la diurna, la mixta y la nocturna. Entonces es dependiendo de qué jornada estamos nosotros trabajando para poder ver el horario. Correcto. Pero en una empresa normal, vamos a asumir, son 8 horas, 44 a la semana. ¿Cómo están divididas? 8 horas diarias, de lunes a viernes, ¿verdad? Ahí si sumamos 8 por 5 son 40. Y el sábado trabajamos 4 horas, que serían las 44 horas de la semana que tenemos que trabajar para ganar el salario mínimo. Ahora, en educación hay diferencia, porque las jornadas son diferentes. La jornada de educación dice que debe de ser, hay en la mañana, en la tarde y en la noche.
¿Cuál debería de ser el horario según el Ministerio de Educación? ¿Alguien ha oído cuál debería de ser, por ejemplo, el horario de primaria? Alguien que sepa, que crean ustedes que tienen la idea ahí. ¿Según el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo, Lick? Y, bueno, ¿tiene usted la idea ahí del Ministerio de Trabajo en base al Ministerio de Educación? Pues yo O diría sea, que ajá, la jornada, perdón, Lick, la jornada diurna es la que corresponde a la primaria, ya que esa inicia desde bueno, la jornada diurna según el Código de Trabajo inicia desde las 6 de la mañana de un día y termina a las 18 horas del mismo día. pero esa es la jornada normal, común. Bueno, Ujú. es matutina, diurna y nocturna. ¿Cuál ha escuchado usted? ¿Cuál ha leído usted? ¿Puede ser Lick de 8 de la mañana a 1 de la tarde para docentes? Fíjense, ahora es bien complicado esto, yo les voy a decir por qué. Porque según el reglamento de trabajo deberíamos de trabajar las 8 horas, ¿verdad? Pero según el Ministerio de Educación autoriza que se trabajen las jornadas de primaria, por ejemplo, la primaria debería de trabajar de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ese es su horario reglamentario para el Ministerio de Educación. O sea, son solo 4 horas, de lunes a viernes. Eso está establecido, si no estoy mal, creo que eso quedó establecido en el 1485, que es el reglamento ay, no tengo ahorita el nombre exactamente, pero es uno de las leyes que defiende más al Ministerio de Educación, el reglamento 1485. Ahí está establecido que los horarios son el de la mañana de 8 a 12, pero para diversificado cambia, para diversificado es, o sea, para nivel medio, básico o diversificado, es de 7 a 12, de 7 a 12, si no mal, creo que aumenta 1 hora. Luego está el horario de la tarde, que el de la tarde es de 1 a 6 de la tarde, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 horas también, para nivel diversificado, ¿verdad? En la tarde Licenciado, en la tarde no hay primaria, no está autorizada la primaria en la tarde. ¿Qué manda? perdón que lo interrumpa. Fíjese que la compañera Yolanda de Jesús López se tuvo que salir de la clase porque su papi tuvo un accidente, entonces para avisarle. Bueno, Va, me acaba de informar ahorita. esperemos que esté bien, vamos a pedir, vamos a hacer nuestras oraciones para pedir que esté bien, ¿verdad? En el nombre de Dios. Gracias por notificar. ¿Sí, Cristabel? Ya no, ahí está, ya bajó su manita. Y la jornada nocturna, fíjense ustedes, para educación comienza a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. ¿Cuántas horas trabajan ahí? Fíjense, 3 horas. Y el salario es el mismo. O sea, por ejemplo, usted le puede, vamos a asumir que para nivel medio les estoy diciendo, ¿va? Recuerden que la primaria trabaja solo en la mañana. Y esto es con el Estado. Lo que les estoy hablando ahorita es con el Estado. Entonces, en la noche se trabaja de 6 a 9, solo están trabajando 3 horas. Se supone que es a las 9:30, pero miren ustedes, con las nocturnas, los viernes ya no se trabaja y es un rollo ahí. Y ahí se trabaja solo hasta las 9 de la noche. Se supone que debería ser hasta las 9:30, pero no, es hasta las 9. Entonces, usted trabaja en una nocturna, va a dar el curso de estudios sociales, va a trabajar de 6 a 9 de la noche y va a ganar lo mismo que gana un docente en el horario diurno, que es de 1 a 6 de la tarde, ¿verdad? Porque así está establecido, porque como también, como si la compañera que me ha estado apoyando me participa, y me imagino que ha leído porque se ve que tiene conocimiento en esto, también dice que el horario nocturno es diferente el salario, ¿verdad? El horario nocturno se debe de pagar 1.5 por hora de trabajo, o sea que lo que uno gana en 1 hora en la mañana o tarde, ese mismo salario uno lo debe de ganar 1.5 más en la noche. ¿Me entienden? O sea, el salario de la nocturna debe de ser más alto, medio salario más, ¿verdad? Por ser ya en un horario de noche, ¿verdad? Entonces, miren,
todo eso es lo que tenemos que saber nosotros y tener conocimiento, porque yo, ¿por qué estoy armando todo este rollo y hablándoles de todo eso? Porque miren ustedes, cuando a veces un docente nos quiere dañar, se va a quejar a la inspección de trabajo y las cosas se ponen serias ustedes. Porque entonces uno va como docente, por ejemplo, si uno quisiera dañar a la institución, aunque uno tenga firmado el contrato y que uno tenga hablado y bien claro todo, ¿verdad? Yo sé que la inspección de trabajo maneja este horario. La institución educativa de nivel medio debería de trabajar, privadas, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Eso implica 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 horas diarias. Eso es lo que más debería de trabajar, como máximo debería de trabajar una institución educativa privada. Sin embargo, no es así, pues, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que hay muchas instituciones que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, e incluso algunas hasta las 3 de la tarde. Hay incluso algunos colegios que les piden a sus docentes que se queden los viernes. Mire, el viernes la hora de salida es hasta las 6 de la tarde, porque usted tiene que quedarse el viernes planificando y preparando su material para la próxima semana. Eso es ilegal. Ante el Ministerio de Educación es ilegal porque no se está pagando, esas horas deberían de pagarse como horas extras. Entonces, por eso les digo, todo eso es importante que uno como director lo sepa, porque a la hora de tener un problema, que llegue a la inspección de trabajo y haga una evaluación, pues el Ministerio de Trabajo va a hacer su informe, ¿verdad? Pero como todas estas instituciones están enlazadas, o sea, el Ministerio de Trabajo, ¿cuáles son las instituciones que más comúnmente están enlazadas? Son el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo, o sea, la Inspección de Trabajo, la DIACO, la bendita DIACO, que es otra que justicia ahí a la educación, la SAT y el Ministerio de Educación. Básicamente esas son las instituciones que muy comúnmente están enlazadas. Y a estas, pues adicionalmente se acoplan también los derechos humanos, ¿verdad? Cuando a veces tenemos algunos problemas de derechos humanos. Pero bueno, entonces ahí va el sentido de lo que estábamos hablando en el hecho de decirles que es bien importante que conozcamos de todo un poquito, ¿verdad? Entonces, sigamos con la administración participativa. La toma conjunta de decisiones es muy importante. Los que más saben contribuyen más. Y es que ahí es donde entonces sí es importante esto, porque por ejemplo, vamos a asumir que así como la compañera que hoy nos está colaborando con darnos información y se conoce que ella pues ha leído un poquito sobre las leyes de trabajo y es parte de una institución educativa, yo como administrador del colegio ya la tengo presente, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengo una duda en el área de trabajo, voy y le consulto a ella. Mire, fíjese que estamos pensando hacer esto. Usted que conoce de esto, ¿qué piensa? ¿Podemos actuar de esta manera o no podemos actuar de esta manera? Vamos a asumir que tengamos también, por ejemplo, personas que sean especialistas en pedagogía. Entonces, yo voy y consulto con estas personas, ¿verdad? Tengo a mis orientadoras, que son las que me tendrían que apoyar en el área psicológica. Entonces, por eso es que es importante, ¿verdad? Que las personas participen en este proceso, sin olvidar que quien toma las decisiones finales o va a poner o va a tener la responsabilidad directa es el director o directora. Se toman mejores decisiones en la administración participativa y se incrementa la necesidad de trabajo en grupos, consulta entre departamentos, ¿verdad? Y eso, miren, es bien interesante ustedes, porque como lo dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. ¿Verdad? Definitivamente. Entonces, imagínense cuando ya se organiza uno con sus equipos de trabajo, ¿verdad? Y por ejemplo, estoy yo como director, tengo mi equipo de auxiliares, que los profesores auxiliares son los que, según la ley, porque hay un reglamento de profesores auxiliares, eso también es importante, fíjense que lo sepa, que hay un reglamento de profesores auxiliares. Y dice el reglamento de profesores auxiliares que ellos son los encargados de monitorear todos los procesos disciplinarios de los estudiantes, primero, como primer punto. Luego dice ese reglamento que los profesores auxiliares deben de ser el enlace entre los padres de familia y los docentes. ¿Me entienden?
también tienen parte de responsabilidad en los procesos de las calificaciones, porque ellos deberían de estar atentos, como están dentro del proceso disciplinario, ellos deberían de estar atentos a que si algún estudiante está fallando en la entrega de sus tareas, pues este departamento sería el encargado de estar monitoreando que los chicos cumplan con su responsabilidad y con sus actividades, ¿verdad? Para poder salir bien en este sentido. Entonces, por eso les digo, ahí es bien interesante, ¿verdad? Miren, uno de director no se va a dar abasto para poder cubrir todo. O sea, que el director esté atento a que, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, ahorita tenemos más de 36 secciones, imagínense ustedes. Un director no se da abasto ustedes para llegar a cada sección, para estar atento, porque por día hay 6 o 7 papás que llegan, a veces hasta más cuando es presencial. Ahorita que es en línea, pues es una de comunicaciones y de llamadera de teléfono, ¿verdad? Y sesiones en Meet o en Team, donde sea, ¿verdad? La opción para poder ir solucionando problemas. Un director no lo puede hacer solo. Entonces es donde necesita que su administración sea participativa y entonces ya se reúne con sus profesores auxiliares, por ejemplo, los viernes en las tardes, ¿verdad? No, en la tarde no, porque es fuera de horario, perdón. El viernes tendría que definir un horario, ¿verdad? Y se reúne y entonces, mire, profe, usted que es el encargado de toda el área de básico, ¿qué me cuenta de esta semana? ¿Cómo estuvo la situación? A ver, fíjese, señor, que tenemos problemas con este estudiante, tenemos problemas con la mamá de fulano de tal se vino a quejar que la docente tal, y ahí es que el director se va empapando de todo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque después hay problemas serios ustedes. Hay quejas ante el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación llega ya el supervisor o el CTA a la casa, o sea, al colegio, perdón, llega ya al colegio y pone de manifiesto la queja del padre de familia, ¿verdad? Y resulta que el director ni siquiera está enterado de qué se trata la cosa, ¿verdad? No sabe pero ni qué pasó, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se complica la situación. ¿Y por qué se complica la situación? Porque llega el CTA y el director de brazos cruzados no sabe ni de qué le está, ni de qué se trata la queja. Y resulta que el papá ya había llegado al colegio, ya había hablado con el docente primero, luego habló con el profesor auxiliar, habló con las orientadoras, era un problema bien serio y nadie le comentó al director. Cuando llega el CTA no va a buscar ni al profesor auxiliar, ni a la orientadora, ni al maestro. Va a buscar al director y le presenta la queja que puso el padre de familia. Y ahí es donde miren ustedes, como les digo, quedarse con los brazos cruzados o decir, esperen un ratito, licenciado, voy a llamar a mi equipo para averiguar qué es lo que está pasando. Terrible, pues. Entonces es donde realmente es importante y es una de las mejores opciones para trabajar a nivel administrativo en educación, la administración participativa, ¿verdad? Sigamos. Dice, se incrementa el compromiso con las decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo que les he estado esforzando y manteniendo mucho en cuenta ahorita, ¿verdad? Que el compromiso de los miembros del equipo debe de ser neto y claro, ¿verdad? Porque si yo voy a opinar y si voy a dar una información, tiene que ser buena. Es como el ejemplo que les estaba hablando de los profesores auxiliares. Si el profesor auxiliar no está haciendo bien su trabajo, no le va a presentar un informe correcto al director. Y luego el director puede tener problemas, ¿verdad? No necesariamente tendría que llegar una autoridad, podría llegar ya un papá que, como les dije al principio, habló con el profesor, habló con el auxiliar, habló con la orientadora, habló con la coordinadora y no ha encontrado solución. Entonces llega a hablar con la directora o el director y la directora en blanco no sabe nada. En cambio, si la directora tiene conocimiento de estos procesos, en primer lugar no debería de haber problema, ¿verdad? Porque se debería de haber solucionado ya. Si el profesor auxiliar tiene buena comunicación con la directora, llega con la directora y la misma directora dice, no, esto es un problema ya serio. Tratemos de ver cómo le damos solución. Llamemos a orientación. Veamos si el chico no tiene algún problema psicológico y que por eso sea que se le esté dando alguna situación complicada y que por eso es que no está respondiendo a las medidas que necesitamos. ¿Me entiende? Y entonces resulta que el director llama primero al papá antes de que el papá llegue, porque el director ya está involucrado en los procesos o en las situaciones difíciles que están pasando. ¿Me entiende?
Entonces, de ahí la importancia y por qué se incrementa el compromiso con las decisiones. Porque lo que yo le informe a dirección es parte de una toma de decisión en conjunto de la que yo tal vez no voy a ser el responsable directo, pero sí es mi responsabilidad. ¿Me entienden? Entonces sí es bien interesante esto de que cuando a ustedes les toque ser los administradores educativos, lo primero que tienen que tener, chicos, es un buen equipo de trabajo. Un buen equipo de trabajo que lo tengan bien en la mano, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Siendo un buen líder. Primero, dándole su lugar a las personas, tratándolas como personas, al mismo nivel. A mí nunca se me olvida una frase cuando en alguna oportunidad la vida me dio pues ese espacio para poder trabajar en una distribuidora de lácteos. Vieran que trabajé en una distribuidora de lácteos con algunos amigos que eran los propietarios y ahí trabajábamos como 25, 30 personas y en alguna oportunidad pues nos hicieron el famoso convivio navideño, ¿verdad? Y nos invitaron a un restaurante a almorzar, pero nunca se me olvida una frase que uno de mis compañeros le dijo a uno de los jefes, y le dice, mire fulano, el nombre de mi jefe, ¿verdad? Hoy le agradezco yo porque usted bajó una grava de su nivel y está a la par de nosotros. Miren ustedes, mi jefe se puso así, hinchado y contento. Yo me puse a analizar realmente esa frase, ustedes, y dije, oh, qué terrible que a mí como jefe me digan eso. Gracias por haber bajado una grana y haberse acercado a nosotros para estar a nuestro nivel. Eso quiere decir que yo como jefe me siento superior, que yo estoy allá y que ustedes, hey, ni se me acerquen, no pueden hacer nada conmigo. Yo voy a tomar aquí solo las decisiones. No. Que sí tengo responsabilidad, de acuerdo. Que tengo que mantenerme a nivel, por supuesto, pero tengo que tener claridad en lo que pienso también. En ese sentido sí no vamos a decir otra cosa porque así debe de ser, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Características, dice, de la administración participativa. Necesita tiempo, tiempo y más tiempo. ¿Por qué? Miren, y es que esto, cuando yo tomo las decisiones solo, o sea, tengo una administración no participativa, yo tomo las decisiones, no requiero de tiempo porque el que decide soy yo. Y se acabó, pues, o sea, ni siquiera le tomo la atención a las demás personas. En cambio, cuando uso una administración participativa, ¿por qué necesito tanto tiempo? Porque necesito estarme reuniendo con este equipo de trabajo, necesito estarme reuniendo con este equipo de trabajo, necesito estarme reuniendo con padres de familia, necesito estarme reuniendo aquí, allá y acullá. Entonces necesito tiempo, tiempo. Esa es una de las claves en la administración participativa, ustedes. Que el director o responsable de la orquesta, el que dirige la orquesta, sea muy buen administrador y sepa manejar muy bien su tiempo. Si ustedes no van a aprender a manejar muy bien su tiempo, ahí llevamos ya las de perder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a costar muchísimo, muchísimo el podernos organizar. Se me van a ir las cosas de las manos, los problemas no los vamos a poder encarar antes de que lleguen, sino que nos van a rebasar los problemas y cuando los querramos solucionar, ya hemos perdido, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otra característica tiene la administración participativa? Se trabajan temas adecuados a los intereses de los participantes. O sea, fue lo que les dije, ¿verdad? Yo tengo que armar mis equipos de trabajo y voy a tener que poner ahí a la gente especialista, ¿verdad? X o Y razón, como les comenté en algún momento, ahora en los colegios están muy acostumbrados a tener profesionales graduados de la universidad, que ingenieros, que doctores, que, puchica, de todo, ¿no? Ustedes licenciados y que no sé qué. Pues bueno, voy armando mis equipos y voy poniendo la especialidad de cada uno para tener una gran fuerza de trabajo. Por ejemplo, ahorita, miren, ¿qué es lo que se está viendo? Y que las instituciones educativas tendrían que estar armando ya. Yo no sé si las instituciones educativas ya están trabajando en eso o no. De que vamos a regresar a los procesos presenciales a las clases, vamos a regresar. Vamos a empezar a trabajar con las famosísimas clases híbridas, ¿verdad? En las que
voy a tener que partir mis grupos de estudiantes, ¿verdad? Que si yo tengo una sección de 20, voy a tener que recibir a 10 estudiantes un día y los otros 10 se quedan en casa, ¿verdad? Voy a tener que trabajar con estos 10 y tenerlos separados y no pueden salir a la misma hora de recreo todos los grados. No sé si alguno de ustedes ya empezó a leer cuáles son esas características que el Ministerio de Salud está exigiendo. Y dentro de esas características es tener un grupo especializado de personas que son los que van a dirigir la orquesta para el regreso a clases. Entonces, por ejemplo, si dentro de mi equipo de trabajo yo tengo a alguien que en algún momento estudió enfermería, pues por supuesto que va a ser parte de esa comisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella va a saber trabajar esos temas adecuadamente. Ella va a saber cómo poder hacer adecuadamente los procesos que el Ministerio de Salud ahora nos está exigiendo. Vieran que entre esas características yo estaba leyendo que dice que los establecimientos deben de tener un área de aislamiento. Imagínense ustedes, pero vean que, o sea, como para el Ministerio de Educación es fácil de escribir, pues, y decir, miren, ustedes tienen que tener esto, ¿verdad? Pero yo leí ahí entre las condiciones, dice, cada institución educativa debe de tener un área de aislamiento. Cuando los encargados estén haciendo el protocolo de ingreso, que debe de ser que lleve mascarilla, que se le tome la temperatura y que se le aplique gel en las manos, desinfección de calzado. Esos son los requisitos que pide el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero si al momento de que ustedes están haciendo la toma de temperatura, ya sea un colaborador, un estudiante, un padre de familia o cualquier miembro de la comunidad presente temperatura, ¿qué dice ese reglamento que tenemos que hacer? Que lo tenemos que llevar al área de aislamiento, fíjense ustedes. No decirle, fíjese que no puede entrar porque usted trae fiebre, váyase para su casa. No, ahí dice que lo tenemos que ingresar al establecimiento y llevarlo al área de aislamiento. Y notificar a los encargados del área de salud para que ellos realicen el protocolo formal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Llega los saqueos como que fueran astronautas, ¿verdad? Ya llama uno al Ministerio de Salud y ya llegan los muchachones con sus trajes, mascarillas, todos tapados, llegan a hacerle todo el protocolo a la persona, lo entrevistan, toman temperatura, si hay fiebre, preguntan, ¿verdad? ¿Ha tenido contacto con algún paciente? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué otras características tiene? Etcétera, etcétera. Y si hay motivos por qué hacer el hisopado, de una vez tendrían que hacer el hisopado y determinar si está enfermo, de una vez ponerlo en aislamiento o si requiere hospitalización y darle seguimiento a la familia. Imagínense ustedes. Nosotros en el colegio tenemos ahorita 965 estudiantes. Imagínense ustedes. Siempre hay patojos que llegan con fiebre. No necesariamente porque estén enfermos de COVID, que porque están malos del estómago, que porque tienen catarro, que porque tienen aquí, que tienen una infección, que no sé qué. Imagínense nosotros tener que hacer todo ese protocolo, ustedes, terrible. Pues, o sea, por eso les digo, esto que está aquí en adelante y la administración participativa es muy importante para que aprendamos a manejar bien las cosas, ¿verdad? Perdón. ¿Qué otra característica tenemos? Los empleados deben de tener habilidad para participar. Eso es parte de un buen equipo de trabajo. Gente chispuda. Miren, hay una clave que es muy importante. Dice que uno con su equipo de trabajo debe aprender a que el equipo de trabajo esté en cambio, constante, ¿verdad? En cambio. Recuerden que el cambio es constante, ¿verdad? Debe de estar uno chispa, o sea, estudiar, leer, participar, capacitarse. Eso deben de ser las características con nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque el que no cambia, lo cambia. Así de definitivo, así debe ser. Imagínense ustedes que yo tengo mi equipo de trabajo y que resulta que dentro de mi equipo de trabajo hay 2 o 3 personas que no les da la tecnología, que definitivamente están luche y luche y luche y luche con la tecnología y no les da. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno,
capacitación, ¿verdad? Mire, señor, perdone, o mire, profe, usted me está atrasando aquí en los procesos administrativos. Yo sí necesito que se ponga pilas, porque si usted no se pone pilas, yo lo voy a tener que cambiar con el dolor de mi corazón, pero lo voy a tener que cambiar, ¿verdad? Entonces, lo empiezo a capacitar. Si la persona mejora, qué bueno. Y si la persona no mejora, entonces lo tengo que cambiar, ¿verdad? Entonces, de ahí es la importancia de hablar claro con nuestro equipo de trabajo. ¿Qué otra característica tiene? La cultura organizacional debe apoyar la participación. Esto implica que yo, este tipo de administración, lo debo de volver una cultura en mi equipo de trabajo. Quiere decir que cualquiera de los miembros del equipo de trabajo que vea que otro miembro necesita apoyo en algo, debe de reaccionar inmediatamente y decir, mire, hey, yo estoy dispuesto aquí para ayudar. ¿Quiere usted que lo necesita usted? Mire, yo veo que usted necesita ayuda en algo. Entonces, yo aquí estoy para servirle. Dígame qué es lo que necesita, con mucho gusto yo lo voy a apoyar, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer bien. Entonces, miren, por eso está de último la administración participativa, que se aplica en cualquiera de las tres anteriores, ya sea en la pública, en la privada o en la mixta. Pero el modelo específicamente de participación, de administración participativa, se puede aplicar a cualquiera de esas tres, pero es la más recomendable, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y por último, después de que ya los cansé un buen rato de hablar, casi 45 minutos, tenemos la administración no participativa. Entonces, vamos a ver. Vivian Anabela, buenos días Vivian. Hola Vivian, ¿cómo está? ¿Cómo está, Lico? Bien, gracias. A ver Vivian, en base a todo lo que yo ya los aburrí ahí hablando un poquito de la administración participativa, ¿cuál sería ahora la administración no participativa? Bueno, pues yo supongo que sería lo contrario, ¿verdad? Lo que acabamos de ver y decir donde las personas pues no se involucran, donde no hay un correcto proceso administrativo o educativo en el que las personas no trabajan en equipos, ¿verdad? Y por ende pues no se tienen los resultados deseados dentro del colegio o escuela. Excelente Vivian, muchas gracias por su participación. ¿Alguna de las personas que están aquí, de los 15 miembros que estamos aquí en esta reunión, ha tenido la oportunidad de trabajar con el gobierno? Que levante su manita. En una institución educativa del gobierno, bueno, cualquier institución, pero que sea del gobierno. ¿Nadie? María José, España. Y Mariana. Así es, Lee. A ver, María José, ¿nos puede contar un poquito en qué ha trabajado usted con el gobierno? Bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar por medio de Pronade, que pues era un tipo de contrato, yo creo que ahorita ya no existe, ¿verdad? Pero sí se regulaba por medio de comités, ¿verdad? De que los padres de familia conformaban en las comunidades. Pues sí, era un proceso muy largo, se podría decir. ¿Cuál era el objetivo de Pronade? O sea, ¿qué era lo que usted hacía ahí? O sea, ¿para qué existía esa institución? Muy bien. Era para dar clases, pero por medio de un contrato. ¿Quién pagaba? El gobierno. El gobierno era quien pagaba. ¿Literalmente el 100%? Sí, ¿O había pero de una aporte de los manera. padres de familia? No, viera de que sí nos pagaban el 100%, pero como que nos castigaban, se podría decir, los papás, porque sí nos retenían el salario. Y entonces cuando ellos creían conveniente de que pues estábamos al día con ellos, con el comité de papás, entonces ya nos gestionaban toda la papelería para nuestros pagos. A veces se pasaban 3 meses y medio. Entonces era así complicado ese trabajo hasta que ya lo volvieron a oficiar, ¿verdad? Entonces... Ahorita que María José menciona esto y que yo voy recordando las cosas y me gusta irselas comentando para que ustedes las vayan anotando y las vayan guardando en su cabeza. Decía María José, es que como que nos castigaban porque nos retenían parte del salario porque no hacían el trámite para que viniera el salario. Fíjense ustedes que el código de trabajo dice
que no se le puede tocar el salario al empleado por ningún motivo. Y vean cuán importante es esto. Y entonces, por eso a veces a mí me llamaba mucho la atención. Mi esposa trabajó muchos años en una institución educativa católica de Quetzaltenango. La vamos a dejar así, ¿verdad? Para no ser tan claveros, ¿verdad? De monjitas. Entonces las monjitas utilizaban su estrategia, fíjense ustedes que a los profesores que empezaban a llegar tarde, les rebajaban el salario. Entonces yo le dije a mi esposa, fíjate que esto es prohibido, le dije. A un maestro no le pueden reducir el salario que porque llegó tarde. El mecanismo es otro. Tienen que hablar y investigar bien. Dile a la monja, le dije yo, que eso no lo puede hacer porque lo que va a hacer es meterse a un gran problema con el Ministerio de Trabajo. Miren ustedes, y lo peor es que hay muchas instituciones educativas que lo hacen así. Al profe es de los clásicos, ¿verdad? Que llega tarde, 10 minutos tarde, 10 minutos tarde, 10 minutos tarde. Y profe José, hombre, hágame la campaña, venga temprano, hombre. Si aquí las clases comienzan a las 7:10, pero su horario es entrar a las 7. O sea, y el profe llega a las 7:20, imagínense usted, Jesús, 20 minutos llega. Resulta que la única manera que el guatemalteco tiene para ser más responsable es que le toquen la bolsa. Y entonces empiezan a bajarle el sueldo. Que si resulta que la inspección de trabajo los puede ajusticiar, porque dice la ley que no le pueden tocar el salario a ustedes a una persona por ningún motivo, a excepción de que hagan el proceso correcto. ¿Cuál sería el proceso correcto? Si una persona está llegando tarde, le tienen que llamar la atención, ¿verdad? Hacer la llamada de atención verbal. Yo ya les expliqué. Me reúno con el profesor en dirección y le digo, profe, esta es la primera llamada de atención verbal. Está viniendo tarde, por favor, le voy a suplicar que mejore su proceso de su puntualidad al ingresar al establecimiento. Ahora voy a hacer mi documentito en mi computadora donde voy a dejar constancia de que le estoy haciendo la primera llamada de atención verbal. O en mi libro que yo tenga autorizado de conocimientos del colegio, por ejemplo, y ahí pongo que le hice la primera llamada de atención verbal. ¿Sigue llegando tarde el profe? Hago la segunda llamada de atención verbal. ¿Sigue llegando tarde el profe? Suscribo la primera acta. Sigue llegando tarde, suscribo la segunda acta. Fíjense cuántos pasos tengo que hacer. Y la tercera, yo ya envío una notificación a la inspección de trabajo que ya le hice a mi maestro 2 llamadas de atención verbal y 2 suscripciones de acta y que lamentablemente el docente sigue llegando tarde. Y entonces lo que corresponde es hacerle una suspensión laboral sin goce de salario de 1 a 5 días, dice la ley. Ahí sí está más difícil, ¿verdad? Porque ya no va a ser, mire, profe, le vamos a rebajar 30 quetzales porque usted está viniendo tarde. Ahí a la ley ya me ampara. Y entonces yo ya decido, ¿verdad? Mire, lo vamos a suspender 2 días sin goce de salario. Y pierde los 2 días de salario. ¿Me entienden? Ese es el mecanismo para poder rebajar del salario, pero está justificado. Yo ya envié la notificación a la inspección de trabajo. Si el docente se va a quejar a la inspección de trabajo, se va a topar con la noticia de que yo ya informé. Es como cuando se ausentan. Dice la ley, con 2 días de trabajo que se ausente un empleado, usted tiene la obligación de notificar a la inspección de trabajo. Incluso yo lo haría con 1 día ustedes. Si el docente no se comunica conmigo, no me informa que no se presentó a trabajar, o sea, no me dan una justificación por qué no se presentó a trabajar, bueno, seamos buena onda, pues esperemos 2 días y ya notifico a la inspección de trabajo. Ya van los 2 días. Tercer día, sigo notificando y luego ya lo puedo declarar como abandono de trabajo. El abandonar el trabajo, esto implica que yo elimino toda la responsabilidad de pagarle sus prestaciones indemnización. Las prestaciones siempre las voy a tener que pagar. ¿Cuáles son las prestaciones? Bono 14,
aguinaldo y vacaciones. Esas son las prestaciones. Esas las tengo que pagar por ley, a excepción, dice el Código de Trabajo, de que yo justifique que la persona me causó un daño en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir? A ver, por ejemplo, yo tenía a mi contador en el colegio, que sí, un montón de colegiaturas que se me desaparecieron, ¿verdad? Lo despido, por supuesto. Y ahí la ley me defiende para no pagarle indemnización e incluso no le puedo pagar sus prestaciones porque yo justifico que me robó dinero, pues, pero yo tengo que tener las pruebas de que la persona esta se robó el dinero. Tendría que tener recibos firmados por él donde él recogió el dinero, donde él cobró las colegiaturas y que no se realizaron los depósitos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso sí me ampara la ley, ¿verdad? Y entonces yo puedo dejar sin pagar esas prestaciones a mis empleados. De lo contrario, no puedo tocar el dinero de mi empleado por ningún motivo. Tengo que cubrirle y pagarle lo que a mí me corresponde pagar. Y ahí viene la importancia. Por ejemplo, nosotros también trabajamos en la institución con adelantos de salario, porque la ley dice que si la institución tiene los recursos para poder adelantar el salario y el empleado lo requiere, pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, miren que es una bendición ustedes. A veces nosotros tenemos alguna necesidad económica, entonces ellos saben que tienen derecho a pedir hasta un sueldo adelantado, hasta un sueldo adelantado. O sea, si la persona gana 4,000 quetzales, les podemos hacer un cheque por 4,000 quetzales, y esa ya es política de nosotros, ¿verdad? De nuestra institución. Yo les estoy dando el ejemplo de la institución donde yo trabajo. Le hacemos el descuento de ese adelanto de salario hasta en 10 cuotas. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una su emergencia y necesita esos 4,000 quetzales, hace la solicitud por escrito donde pide, ¿verdad?, que se le autorice un adelanto de salario por 4,000 quetzales, de los cuales ella o la persona está de acuerdo en irla descontando de su salario a razón de 10 meses, 400 mensuales. Entonces ahí la ley nos ampara a que ya no le depositemos completo o que su cheque salga menos esos 400 quetzales. ¿Por qué? Porque la persona me hizo la solicitud escrita, le hicimos un pagaré y me firmó un recibo donde ella me indica que ya recibió los 4,000 en efectivo o en un depósito o un cheque. De preferencia es hacerles un cheque, aunque ustedes depositen en el banco, aunque tengan cuenta bancaria, es bueno que lo hagan con cheque. ¿Por qué? Porque el cheque lo tiene que endosar y entonces les queda constancia de que con su manita el docente firmó el cheque en la parte de atrás y lo cambió. Y yo hago el cheque no negociable para que esta persona, solo él, pueda cambiar ese cheque. ¿De acuerdo? Bueno. A lo que íbamos, miren ustedes que aquí voy yo hablando un montón de cosas y de repente los hago bolas con todo lo que hablo, pero vamos aprendiendo poco a poco. A lo que íbamos, María José estaba contando en esto de que trabajó ahí en Pronade. Alguien más levantó la mano. ¿Quién más levantó la manita de que había trabajado también con el gobierno? Para que nos cuente en qué había trabajado. ¿O no? Buenos días, Lick. Fui yo, o sea, mire, yo no trabajé, pero el año pasado yo hice ahí mis prácticas y yo pude estar en el instituto en el limbo. En el limbo. En donde yo hice mis prácticas. Ajá, exacto. Al primero pues me aceptaron bien, pero al momento que se fue desenvolviendo toda la práctica, yo pude notar que hay mucha desorganización y hay poca capacitación hacia los maestros, porque ahí sí que la maestra, yo ya tenía planificadas mis clases de la semana y ella me decía, mire, es que fíjese que me acaban de avisar el director y el subdirector que tenemos que agregar esto y esto ya no se va a tocar, por decirle, yo ya había organizado una actividad que tenían que hacer ellos para finalizar las clases y al final pues ya no se pudo llevar por lo mismo de que el director le andaba cambiando los planes y realmente fue mucha desorganización
y ella me ha contado también de que pues no están realmente capacitados y aunque ellos quieran pues capacitarse en algún sentido, pues tienen que abocarse, el director tiene que hacer la petición y no tan fácil pues llega esa capacitación a ellos. Por mí sería solo eso. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Sí, Lilian, ¿te escucho? Buenos días, licenciado. En mi Hola, caso, Lilian. pues yo trabajo de maestra de nivel primario en una escuela. Cuando yo entré a trabajar éramos 45 maestros. Hola, es bien grande la escuela. Sí, la escuela Cantón Llanos del Pinal. ¿Cuántas secciones tienen ahí? Ahorita cuentan con 32 maestros. La cantidad disminuyó, más que todo porque hay mucha deserción escolar y eso ha provocado pues que pues, los maestros pues los hayan tenido que ir cambiando a otras escuelas. Ajá. Sí, porque Entonces, eran 011, ¿no? no, fíjese de que sí contábamos con maestros Contrato. 011 y maestros por contrato. Pero A los ahorita en 011 estos, no los movieron. no, los 011 no los han movido, pero en caso de que pues la población siga disminuyendo, Ahí sí. sí se puede mover. Incluso pues la última convocatoria a los maestros que presupuestaron ahí sí que los acuerdos a los que llegaron dentro de esas plazas es de que pueden ser removidos de la escuela donde fueron presupuestados. Entonces sí trae ciertas condiciones, Sí, pero pero creo que el maestro tiene que estar de acuerdo también con el lugar, creo, ¿verdad? Si no estoy mal. Porque si no estaría difícil, imagínese que está usted en Shela y la mueven a Petén. sí, ajá, sí cierto, tendría que estar de acuerdo, más sin embargo, pues se da de todo, ¿verdad? En el ministerio. Ahora, ¿cómo fue su Eh, experiencia ahí en la escuela? ¿Cómo fue su experiencia ahí a nivel administrativo? ¿Cómo ve usted que trabaja? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo ve usted que trabaja la escuela con tanto empleado? Es que ahí su punto de vista va a ser bien interesante. ajá. Como decía la compañera, sí pude ver o puedo ver de que sí el director no se da abasto en esa situación del control, ¿verdad? A la administración. Entonces él designa a ciertos compañeros para, digamos, hay comisiones y las comisiones se encargan, ¿verdad? De realizar trabajos y él pues solo tiene que estar al tanto de esas comisiones, más sin embargo, no, siento yo que sí le hace falta pues darse abasto para que el trabajo pues sea realizado en óptimas condiciones, ¿verdad? Y también pues la situación que se da es de que sí es bastante complejo a la hora de trabajar con padres de familia, ¿verdad? Que era lo que decía la otra vez la OPF, que es dificultoso porque pues siempre pues no queda uno bien con ninguno y si queda bien con un grupo, no queda bien uno con otro y siempre hay situaciones donde maestros, padres de familia, alumnos, hay muchas situaciones bien difíciles y que pues en estas comunidades, la comunidad bastante pues no es tan tranquila. Ha sido la situación difícil porque sí saben y conocen de leyes y sí han buscado, digamos, por ejemplo, denunciar muchas veces situaciones que sí se dan y situaciones que no se dan y entonces la verdad es de que sí es bien conflictivo estar en un cargo, ¿verdad? Como director. Creo que lo más importante sería tener conocimiento de leyes, como usted decía, ¿verdad? Estar en ley para que el proceso pues sea mucho más fácil y que no perjudique, que ni me perjudique yo ni perjudique a los demás, ¿verdad? Sería eso lo que podría decir. Gracias, Lilian. Y muy interesante su participación y también la de Mariana y la de María José. Miren, a mí la vida me ha dado la oportunidad, gracias a Dios, de laborar en diferentes instituciones privadas y públicas. También he tenido la oportunidad de trabajar. Dios me dio la oportunidad de trabajar en la ENCO nocturna, en la Escuela de Ciencias
comerciales, sección nocturna, la ENCOM, ¿verdad? Ahí trabajaba yo de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y también tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Técnico Industrial, nivel básico, ¿verdad? El INEF, el adscrito al Instituto Técnico Industrial de la tarde, ¿verdad? Pero yo trabajé en la jornada de la mañana. Y miren ustedes, yo les digo, y por eso les digo que uno debe de darle gracias a Dios en todas las oportunidades que le da y que le pone para trabajar, porque uno aprende en todos lados, uno aprende en todos lados, y ahora que yo tengo esta oportunidad de poderles compartir a ustedes sobre procesos administrativos, les digo yo, en una institución privada es mucho más fácil poder acoplar al equipo de trabajo, porque ahí o se acopla, o se va, pues así de sencillo, ¿verdad? Si yo miro que uno de mis miembros del equipo no quiere jalar y no trabaja y me está sirviendo como piedra en el zapato, pues saco la piedra del zapato y se acabó el problema. Esa es la ventaja en una institución privada. Sí, estoy haciendo bien las cosas también, porque también no es nada más por sacar a las personas, ¿verdad? Recuerden que todos tienen derechos y que en algún momento se podrían quejar y tendría yo que reubicar al empleado, ¿verdad? Si se demuestra que fue por mala intención o por... Aunque miren, la ley dice, si usted le paga sus prestaciones, ahí no hay vuelta de hoja. O sea, usted ya cumplió, porque el daño moral usted lo está respaldando con el pago de sus prestaciones y de su indemnización, ¿verdad? Se acabó el problema, ahí no hay vuelta de hoja, con una institución privada, pero con una institución pública ustedes, y miren, no me dejará mentir Lilia, creo que fue la que comentó, ¿verdad? Y el comentario que dijo fue, teníamos compañeros 011 y compañeros, me imagino que eran 021 o 022, que son por contrato. Y miren ustedes, los 011 son inamovibles, a excepción de algunas cosas, pero que se hace una gran excepción. Pero de lo contrario, no se pueden mover. Ellos son dueños de su plaza y de su ubicación y ahí pueden permanecer. Y ahí es donde entonces hay gente ustedes que se acomoda. Miren ustedes, yo les voy a decir, no es por hablar mal de las instituciones, pero por ejemplo, en la institución, cuando yo trabajé en la ENCO, ustedes, había gente ahí ustedes que realmente, el puro rollo ustedes. Miren ustedes, habían unas, así rapidito les voy a decir, ¿no? Algunos profesores auxiliares que yo solo miraba a la señora sentada en un escritorio ahí en su pasillo, o sea, les asignaban por pasillos, ahí en el edificio de la ENCO, les asignaban por pasillos la responsabilidad de monitoreo, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegaba a las 6 de la tarde, ya estaba la señora sentada ahí en su escritorio, y cuando salía a las 9 de la noche, seguía ahí sentada en su escritorio, y nunca se paraba. O sea, ahí se mantenía, ese era el trabajo del auxiliar, era estar ahí sentada en su escritorio. Y había otros miembros de algunos departamentos que se supone que el departamento debería de estar abierto de 6 a 9, uno llegaba a las 7, cerrado el departamento, llegaba a las 8:30, cerrado el departamento, llegaba a las 9, pues ya para salir, a las 9:45 volvía a cerrar la persona, o sea, nunca atendía nada en el departamento, ¿verdad? Y miren ustedes, y el pobre director sufría para arriba y para abajo, ya murió don Paco, don Francisco Acabal, fue mi maestro en la Rodolfo Robles y fue mi director ahí en la ENCO nocturna. Imagínense a qué nivel llegamos ahí. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en esa institución, había una comisión de finanzas. A mí no me pagaba el gobierno, me pagaban los padres de familia, porque yo daba el curso de computación. Entonces, no me pagaba el gobierno, no existían las plazas de computación. Entonces, los padres de familia tenían que hacer el aporte. Para eso estaba la comisión de finanzas, ustedes. Entonces, la comisión de finanzas era la encargada de cobrarle a los papás y pagarme a mí, ¿verdad? Cuando yo comencé a trabajar, llegó conmigo al laboratorio de computación la maestra encargada de la comisión de finanzas de ese año y me dice, profesor, aquí tiene un talonario de recibos en blanco, me hace el favor de cobrarle a sus estudiantes las cuotas y me va entregando el codo del recibo de lo que vaya cobrando semana por semana.
y de ahí le vamos a pagar. Y yo, pues miren ustedes, algo patojón, pero perito contador, ya sabía un poquito de leyes, y dije, señor, perdone, pero fíjese que eso no me correspondía a mí, ¿sí? Para eso está la Comisión de Finanzas y para eso están ustedes. Imagínense usted que hayan 10 patojos por día que me lleguen a pagarle. Yo me voy a tardar más en estar haciendo recibos y en estarles cobrando que las clases que voy a dar. Pues así será, me dijo, pero usted tiene que cobrar. ¿Qué hice? Me fui para con el director y le dije, mire, profe, fíjese que tal y tal cosa. Miren ustedes, la señora fue tan cerrada y tan así cuadrada que ella no quiso cobrar. Resulta que el mismo director tuvo que tomar los talonarios y pasar cobrando grado por grado, ¿podrían creer ustedes? Entonces, por eso les digo, hay organizaciones en las que realmente se puede trabajar con mucha facilidad en una administración verdaderamente participativa. Cuando yo trabajé en el técnico, miren ustedes, yo realmente salí impresionado de ese Instituto Técnico Industrial, ustedes de la jornada matutina. Tienen un equipo de trabajo buenísimo ustedes, muy buenos maestros. Si ustedes evalúan, si ustedes revisan las evaluaciones de tercero básico cuando han hecho, ¿verdad? El Ministerio de Educación ha hecho las evaluaciones de tercero básico. El técnico industrial es una de las instituciones de aquí de Quetzaltenango que sale mejor evaluada. Tiene muy buena gente, pero ¿cuál es la característica que yo descubrí cuando yo trabajé ya hace 10 años ahí en el técnico? Que la mayoría de los docentes que realmente colaboraban con el proceso administrativo, con clases y con todo el rollo, eran los más jóvenes, los que acababan de graduarse y que acababan de ingresar al instituto, con plaza 011, por supuesto, ¿verdad? Y los docentes más antiguos, los más viejitos, eran los complicados ustedes. Miren ustedes, yo llegué a ver a una docente que incluso le tiró la mochila a los güiros de aquí para el otro lado y le dijo, váyanse para su casa, que van a ver clases. Ay, imagínense ustedes. Pero bueno, son cosas que pasaron hace muchos años y que pues ni modo, así es la vida, ¿verdad? Entonces, esa era la comparación que yo les quería hacer mención, ¿verdad? Entre la administración participativa y la no participativa. La no participativa, pues como lo dijo María José, ¿verdad? Con mucha claridad. Es en la que definitivamente nadie colabora, no participan. El director tiene que ver cómo sale adelante y toma las decisiones solo, porque él sabe que va a responder mejor la institución tomando él solo las decisiones y no complicándose la vida. Ahora, de que le va a costar un montón, definitivamente. Va a provocar mucho desorden esto porque no se va a dar abasto. Sí, Lilian, la escucho. Con una, yo pensaba, licenciado, en el caso de la no participativa podría ser en el momento en que pues también el equipo de trabajo no cuente uno con un equipo de trabajo tan autónomo, pienso yo, y el director decide tomar decisiones y yo creo que asigna, ¿verdad?, responsabilidades para que se cumplan y sin tal vez tanto Sin estar opiniones. como, ajá, así licenciado. Exactamente, correcto, Lilia. Existen los dos tipos, así como lo estamos platicando. Y qué bueno que me lo hizo ver aquí. Miren, va a haber un proceso de administración no participativa cuando la gente no colabora, no quiere involucrarse, solo el director tiene que sufrir, pero también van a haber casos en los que el director no quiere ceder el poder, donde el director simple y sencillamente dice, aquí se hace lo que yo digo. Entonces, mire, profe, usted es parte de la comisión tal y a usted le toca hacer tal. Usted es el clásico director gendarme, ¿verdad? El que está con el chicote atrás y ¡vámonos! ¡Hey! ¡Haga! A usted le toca esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo ha hecho? Usted aquí, usted allá. Ese tipo de director se da mucho en instituciones privadas. Porque en una institución pública que haya un tipo de director así ustedes, Jesús, se le van todos los maestros encima. Porque saben que tienen sus derechos, que los defiende la ley, que los defiende la Oficina de Servicio Civil, etcétera, etcétera, ¿verdad? En cambio, en una institución privada, ¿qué nos queda a los que dependemos de un salario? Mire, profe, ya hizo tal y tal cosa.
No, señor, perdón, es que fíjese que estoy ocupado. Bueno, y entonces yo ya le asigné estas cosas. ¿Y qué nos queda? Dijera mi santo padre, que hace 4 años murió, la necesidad tiene cara de chucho. ¿Y qué nos queda? Más que hacerle ganas a la vida, porque si no, no podemos avanzar, ¿verdad? Entonces es complicado ustedes. Entonces esos serían los 5 tipos de administración que teníamos que trabajar, que estas clases se fue al final en 2 secciones, en 2 clases, ¿verdad? Pero es bien interesante ustedes, es bien interesante porque es parte de lo que vamos a vivir nosotros cuando nos toque ser administradores educativos, ¿verdad? Entonces, aquí ya hablamos de muchas cosas en estas 2 clases y creo que les ha de haber quedado un poquito clara la situación de cómo ustedes deben de aprender a tener claridad en qué tipo de administración quieren desarrollar en su institución educativa, ¿verdad? Y miren, la misma experiencia les va a ir abriendo las situaciones, ¿verdad? Miren, a veces uno cuando empieza de patojo, uno cree llevar las mejores ideas, o tal vez ni tan patojo, pero nuevo en esa experiencia, uno cree llevar las mejores ideas y empieza a tomar decisiones en esto y en el otro y en aquí y en acullá. Y se resulta uno topando con el hecho de que mete las de andar, ¿verdad? Y empieza a tener unos problemas. Y a veces uno por orgulloso no habla, no dice las cosas con claridad y resulta uno topándose con situaciones bien, bien difíciles. Entonces, miren, de aquí en adelante vamos a ver otros aspectos, tenemos que ver qué es ser un líder, cómo se forma un líder, y muchas cosas que tenemos que ver dentro de los procesos administrativos que verdaderamente son claves para saber manejar una buena administración. ¿Dudas, comentarios sobre el tema? ¿Algo más que quieran compartir o ahí estamos? Silly, muchísimas gracias por esa gran intervención. Creo yo que hubieron varios aspectos que uno dejaba desapercibir quizás o que uno se negaba a visualizar, ¿verdad? Porque a veces pasamos duras situaciones en el campo laboral y hay cuestiones en las cuales creo yo que cuando uno inicia es un poco complicado, que lo ven a uno muy joven y creen que uno es inexperto, quizás sí es inexperto en algunas áreas y uno va adquiriendo esa experiencia como tal, pero sabemos que la ley también nos ampara, ¿verdad? Con respecto a lo del salario me quedé sorprendida porque cabe resaltar que la mayoría de las amistades que tengo están en el campo laboral de magisterio, entonces a una persona le sucedió un acontecimiento un poco triste, ¿verdad? De que a ella no le quisieron pagar el salario. Entonces, creo yo que aquí es donde nosotros vemos también la falta de moral y ética de la persona y también de que uno está prestando un servicio como tal. Y no es cualquier cosa de prestar un servicio, sino es también educar y formar a jóvenes o niños. Y como tal, uno también necesita ciertas necesidades básicas. Entonces, creo yo que ahí vimos la activación, también la comunicación entre director y profesores, tanto en el área administrativa, cada parte es una estructura, cada uno de ellos forma una estructura grande y genera algo que se puede construir. Como dicen, la institución se construye o se destruye. Es así de simple, si no hay una buena comunicación y una buena administración, no progresa tal institución. Entonces, creo yo que hubieron tantos puntos que también al oír la opinión de los compañeros y saber cuánto uno como docente debe de ganar, aunque a veces creo yo que como docente uno gana muchísimo menos de lo que debería de ganar como profesional. Creo yo que todos conocen ese dicho que dicen que ser docente es la profesión mal pagada de todas, pero creo yo que Disculpe que la interrumpa, pero la que mejor satisfacción les da. Y eso Exacto. nadie se lo va a quitar. Exacto, y creo yo que ahí es donde se refleja lo de la vocación, porque formamos a personas y esas personas cuando uno va caminando, bueno, anteriormente pasaba, ¿verdad? Adiós, señor. O personas cuando uno ve que los forma desde chiquititos en el área de preprimaria y uno ya los ve todos jóvenes, uno dice,
logré dejar en esa persona una gran huella. Entonces creo yo que eso es un gran impacto y parte de la administración, tanto el docente como el director dejan esa marca, tanto en cómo se ha generado la organización y la planificación interna y externamente. Excelente, Vivian. Muy buena su intervención, le agradezco mucho. Y ahorita que usted mencionaba esto de que varios de los amigos o conocidos suyos que trabajan en educación han tenido problemas, mire, problema por ahí con mi internet. Pero, como les digo, tenemos que estar preparados de tal manera en el sentido de que, miren ustedes, yo conozco la ley, sé lo que tengo que trabajar y sé lo que tengo que hacer, pero si me toca administrar un colegio que tenga 60 estudiantes y tengo que pagar 12 maestros, yo les hablo con claridad, ¿verdad? Cuando ellos comienzan y les digo, miren, profe, perdone, pero van a ganar 1.500. Van a ganar 1.500 porque no puedo pagar más. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Y bueno, vámonos pues, ¿verdad? Y empiezo a pagar así. Pero de que va a existir la posibilidad de que en algún momento uno de esos maestros se vaya a quejar a la inspección de trabajo, puede pasar. ¿Y qué va a hacer la inspección de trabajo? Me va a obligar a que le regule el salario al salario mínimo y que le pague todo lo que le tengo que pagar por ley. A pesar de que yo llegué a un acuerdo con esta persona, a pesar de que yo estuve consciente, ¿verdad? A que se supone que nuestros docentes también están conscientes, porque miren, de todo hay en la viña del Señor ustedes. Y así como hay colegios bien grandes que no pagan, hay colegios bien chiquitos que tratan de hacer el máximo para tener bien a sus maestros ustedes. Entonces, por eso les digo, todo depende de la administración. Y miren, cuando una administración es buena, el colegio es bueno, ese colegio de tener 40 estudiantes en el primer año, les aseguro que en 2 o 3 años llega a ser uno de los mejores colegios, ¿verdad? Dependiendo de la administración que nosotros desarrollemos. Entonces eso es bien, bien importante. ¿De acuerdo? Muy bien. Buenos días, Bessie, creo que por ahí anda. No sé si desea intervenir, tiene algún mensaje que colaborarnos. ¿Por ahí anda o ya no anda por ahí? Que disculpe que no vi que había escrito en el chat. Yo creo que ya no está aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por la atención, chicos. Estamos a 4 minutos. La próxima semana vamos a trabajar un tema que se llama las megatendencias administrativas. Las megatendencias administrativas. Entonces, ¿cuál va a ser la metodología? Yo les voy a compartir un documento que tiene 10 diferentes megatendencias. Vamos a ver, 11, 12, 13, no, 14 tiene. 15 megatendencias. Vale. Entonces, les voy a compartir el documento por WhatsApp, se los voy a enviar en un momentito y les voy a asignar de una vez qué megatendencia tiene que trabajar cada uno. Una megatendencia por estudiante. ¿Sí? Son 15, pero como somos 14 estudiantes, van a tomar una megatendencia cada uno. La próxima semana vamos a trabajar las 15 megatendencias, esperemos que Dios nos dé tiempo, ¿verdad? Yo voy a tener mi presentación de diapositivas y ustedes, por ejemplo, yo le voy a decir por ejemplo, Alfonso, ¿verdad? Vamos a decirle que de pura casualidad le tocó, vamos a ver, la quinta disciplina, por ejemplo, ¿verdad? Es solo un decir, ¿verdad? Aquí les voy a compartir ahorita de nuevo mi pantalla. Este es el documento que yo les voy a compartir ahorita por WhatsApp que tiene las 15 megatendencias.
la calidad total, la reingeniería, el benchmarking, luego tenemos el outsourcing, etcétera, etcétera, ¿verdad? El endomarketing, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a Alfonso le tocó el empowerment. Yo voy a hacer mi presentación así rapidita, de 1 o 2 minutos, de qué es el empowerment, y Alfonso me tiene que dar sus aportes sobre lo que él leyó del documento y qué más quiera opinar acerca de lo que yo platico. ¿De acuerdo? ¿Estamos con claridad ahí en eso, compañeros? Lick, una pregunta. Todo claro. Ajá, sí. ¿Nosotros también tenemos que hacer presentación o trabajo o algo? Miren, eso lo dejo a criterio de ustedes. Si ustedes quisieran hacer algún post, o sea, un pantallazo ahí, un rotulito o una presentación de diapositivas con unas 2 diapositivas nada más, porque si no, no vamos a pasar todos, ¿verdad? Más me gustaría que fueran aportes hablados, aunque también no les voy a cortar las alas. Si ustedes se encuentran ahí o consiguen un videíto de 2 minutos, un videíto de 1 minuto sobre su tema, nítidos, estamos ahí. Alfonso, ¿me escucho? ¿Y cuánto tiempo tenemos, gracias Ali, cuánto tiempo vamos a tener para también prepararnos? Unos 3 minutos. 3 3 minutos. minutitos, sí, unos 3 minutitos, ¿verdad? Pues si somos 15, 3 minutos 45. Pero como ya sé yo que hay algunos que se me emocionan, entonces para que nos alcance la clase, ¿de acuerdo? De acuerdo, Ali, gracias. Entonces, voy a subir el documento con con las 15 megatendencias. Y luego voy a subir una hoja de Word o de PDF, depende en qué la haga, donde ya va a decir, por ejemplo, Alfonso Pelicó y a la par su tema. Vivian del Rosario Sigüenza y a la par su tema. Vivian Lourdes y a la par su tema. María José y a la par su tema. ¿De acuerdo? Y les comparto el documento para que todos lo tengan y así saben las 15 megatendencias. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, gracias. Excelente. De acuerdo, Ali. Gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana, que Dios los bendiga, qué gusto de volverlos a ver y primero Dios, síganse cuidando todos muy bien, yo me sigo cuidando muy bien también y primero Dios nos vemos la otra semana. Gusto de Gracias, Lick, saludar. cuídese. Gusto de Gracias, saludar. Lick. Adiós. Buen día, Lick. Gracias, Lick. Buen día, Nos adiós. vemos. Un gusto Adiós. saludar. Gracias igualmente.